Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Buroncle y en este video vamos a ver Parménides de Lea. Ahora, lo primero que me gustaría notar de Parménides es ver cuál es la relación que guarda con los filósofos que hemos estado viendo, más específicamente con los milesios y con Heráclito, o sea, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito. Decíamos de estos filósofos que estaban vueltos hacia la búsqueda de un arjé, o principio, u origen. Y este origen o principio era el que explicaba la unidad que subyacía a la multiplicidad de cosas, pero también explicaba por qué había múltiples cosas, ¿no? Decíamos que este principio era material. Eso quiere decir que era la sustancia de la cual estaban compuestas las diferentes cosas. Por ejemplo, para Tales, las múltiples cosas como esta computadora o este cojín de aquí eran agua en última instancia. Para Anaxímenes era el aire, para Anaximandro era el aperon, para Heráclito era fuego, ¿no? Lo idéntico de todas las cosas es la materia en la que están compuestas, porque en última instancia todos están formados de la misma materia, y lo que los diferencia son las formas individuales. ¿Está bien? La multiplicidad de cosas se diferencian las unas con las otras por la forma particular que adopta la materia. Así, el agua, aperon, aire o fuego constituye nuestra materia, nuestro arjé, y los objetos físicos con los que nos encontramos cotidianamente forman las formas individuales que adopta la materia, ¿no? Ahora, es importante notar que para los milesios y para Heráclito la búsqueda de un arjé era necesario para explicar la unidad dentro de la multiplicidad. O sea, que era lo idéntico entre las múltiples cosas diferentes. Lo que va a traer nuevo Parménides es la reflexión sobre dos términos: ser y apariencia. ¿Está bien? Al menos con los milesios todavía no teníamos eso. Por ejemplo, digamos, mi laptop es agua, en última instancia. Está compuesta de agua, ¿ya? O sea que su ser verdadero, lo que verdaderamente es, podemos decir que es agua, para Tales de Mileto. Mientras que la forma que adopta en tanto computadora es una apariencia. O sea que es agua, pero adquiere distintas apariencias, ¿no? Esa es la reflexión a la cual Parménides nos lleva, a diferenciar entre lo que es verdaderamente, lo que verdaderamente existe como siendo sí mismo, y por otro lado lo que existe de manera ilusoria, lo que existe de manera irreal, etcétera, etcétera. Ahora, las vías de investigación. Parménides afirma, o mejor dicho, la diosa le cuenta al protagonista del poema de Parménides que hay dos vías de investigación, ¿ya? Vías de investigación para conocer la verdad sobre lo que es. La verdad. ¿Recuerdan, si se acuerdan de lo que vimos en los videos anteriores? La verdad con B mayúscula, por decirlo de una manera, era la verdad sobre la totalidad. Y vamos a ver que en el caso de Parménides no es distinto. Vamos a ver cuál es la verdad de lo que es, ¿ya? Cuál es la verdad de lo verdaderamente existente, o de los principios, o del principio más bien, ¿ya? Y tenemos dos vías. La primera vía es la vía del ser, que dice lo siguiente: lo que es, y no es posible que no sea. ¿Está bien? La segunda vía del no ser afirma que lo que no es necesario que no sea. ¿Sí? De lo que es posible adquirir conocimiento, mientras que de lo que no es, no se puede decir nada más que eso, que no es.
¿Está claro hasta aquí? Entonces, ¿cuál es el conocimiento que vamos a tener de lo que es, de la verdad? ¿Sí? Si todo nuestro conocimiento será sobre lo que es y ninguno sobre lo que no es, entonces cabe mostrar cuál es ese conocimiento. Y este conocimiento será deducido de estas dos proposiciones, la que vemos aquí y la que vemos aquí. De estas dos proposiciones nosotros vamos a extraer cuáles son las propiedades de lo que es, de lo real, de lo verdadero, ¿no? Las propiedades del ser serán las siguientes, entonces. La primera es que es ingénito e imperecedero, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Pues primero vamos a ver una imagen de lo que constituye la generación y la corrupción. Por ejemplo, el árbol se genera a partir de la semilla. Y para que esta generación se dé, la semilla tiene que no ser árbol y luego pasar a ser árbol. Y para que el árbol se corrompa, tiene que pasar de ser árbol a ser un tronco, que es un no árbol. ¿Está bien? Es importante notar esta oposición en el cambio. Para que exista cambio, tiene que haber oposición. Ahora, ¿qué sucede si aplicamos esta misma lógica a lo que es? Pues vamos a tener una figura como la siguiente. Si lo que es se ha generado, tendría que primero no haber y luego haber. Primero tendría que haber lo que no es y luego pasar a lo que es. Sin embargo, veamos lo que dice aquí. Si en un primer momento solo había no ser y luego hubo ser, entonces hubo en el no ser una causa. ¿Sí? Pero si algo es causa, no puede ser sino lo que es. ¿Se dan cuenta? Por lo que habría una contradicción. Y lo mismo para la corrupción. Entonces, imagínense que en un primer momento no hay ser. Solo hay no ser. Solo hay lo que no es. ¿Ya? Lo que no es de manera absoluta, en principio, no debería albergar dentro de sí una causa. Si estamos buscando, o sea, para que se pase de lo que no es a lo que es, tendría que haber una causa en lo que no es que haga que se genere lo que es. Pero aquello que puede ser una causa es únicamente lo que es. Porque lo que no es de ninguna manera no puede tener ninguna propiedad, como la de ser causa. ¿Está bien? Y lo mismo para la corrupción. Si lo que es en un momento determinado y quiere pasar a lo que no es, entonces tendría que él mismo tener una causa dentro de él que haga que se aniquile por completo. ¿Sí? Y ocurriría la misma figura, que lo que no es sería al mismo tiempo que no es, lo cual sería contradictorio. Ahora, otra de sus propiedades es que es total. Que lo que es sea total significa que no hay algo distinto a él. Es decir, que no existe nada que no sea lo que es. ¿No? Veamos la siguiente figura. El escarabajo es diferente del león en la medida en que el escarabajo no es león y el león no es escarabajo. En eso consiste la diferencia. Ahora, digamos que tenemos lo que es y luego tenemos algo distinto a él. ¿Sí? Si es una cosa existente distinta a lo que es, entonces, como lo que existe solo puede ser lo que es, tendría que ser lo que es al mismo tiempo que lo que no es, ya que el ser distinto tendría que no ser lo que es. O sea, suena como un trabalenguas esto, pero quiero que presten atención. O sea, por un lado tenemos lo que es, ¿ya? Y queremos saber si puede haber una cosa distinta a lo que es, pero que sin embargo exista, ¿ya? Para que esta cosa distinta que existe
sea diferente a lo que es, tiene que ser lo que no es, porque lo único a lo que se contrapone lo que es a lo que no es. Pero si decimos que es algo existente, entonces lo único existente es lo que es, ¿sí? Entonces este algo distinto sería, por un lado, lo que no es, ya que se diferencia de lo que es, y por el otro lado sería lo que es, ya que sería existente. Por lo tanto, habría una contradicción, porque sería al mismo tiempo que no sería. Es único. ¿Qué quiere decir? Que no hay múltiples lo que es, ¿ya? Solamente uno, ¿ya? ¿Por qué esto es así? Podemos verlo de la siguiente manera. Tendríamos lo que es número 1 y lo que es número 2, ¿ya? La misma figura. Son diferentes, ¿ya? Para que sean diferentes, lo que es número 1 tiene que no ser lo que es número 2, ¿ya? Y viceversa. Lo que es número 2 tiene que no ser lo que es número 1. Y para que sean dos cosas y no la misma, una no debe ser la otra. Pero entonces tendría que no ser lo que es al mismo tiempo que es lo que es. Esto significa también que es contradictoria, porque toda diferencia que no sea la de lo que es con esto significa también que es contradictoria toda diferencia que no sea la de lo que es con lo que no es. ¿Ya? Lo mismo. Lo que es número 1, lo que es número 2. Para que sean distintos, tiene uno que no ser el otro. ¿Está bien? Pero si uno es lo que es y el otro es lo que es, y este no es lo que es, entonces este de aquí sería lo que no es al mismo tiempo que lo que es, lo cual sería contradictorio. Vuelvo a repetir. Lo único, tenemos lo que es 1 y lo que es 2. ¿Ya? La única forma de diferenciarse es que este no sea lo que es 2. Pero lo único que se contrapone a lo que es lo que no es. Porque lo que es número 1 tendría que ser lo que es al mismo tiempo que lo que no es. ¿Ya? Y lo mismo con lo que es número 2. Eso quiere decir que es único lo que es. ¿Ya? No pueden haber dos porque eso significaría diferenciarse con algo. Y diferenciarse, y para que lo que es se diferencie, tiene que existir lo que no es dentro de aquello con lo que se diferencia. Otras propiedades, es continuo el ser, lo ejemplifica, no sé cómo decirlo. Parménides como una esfera, ¿ya? Es la imagen que él da. Es continuo. ¿Qué quiere decir? Que no hay más ser en un lado que en otro. No es que hay más ser en una de sus partes, ¿no? En un lado de la esfera, y hay menos ser en otro lado de la esfera. ¿Ya? Porque si hay más en uno, entonces tendría que tener algo, una parte tendría que tener algo que no tiene otra parte, pero si una parte es lo que es, entonces eso que no tiene tendría que ser lo que no es, y tendría que ser lo que es y a la vez que lo que no es. ¿Ya? Es indivisible, ¿ya? No tiene partes, no puede tener partes, porque para que pueda ser divisible, tiene que ocurrir lo mismo que habíamos visto con el tema de la multiplicidad. Tendría que ser uno lo que es, el otro lo que es también, y tendrían que diferenciarse, por lo cual este sería lo que es al mismo tiempo que lo que no es, y así consecutivamente. Es inconmovible, eso quiere decir que no cambia, no puede cambiar, o sea, no puede ni generarse ni corromperse, pero también dentro de él mismo no puede cambiar. Esto debido a que para que cambie lo que es, solo puede transicionar de lo que es a lo que no es, ya que el cambio implica pasar de un opuesto al otro, ¿sí? Y por lo tanto no podría cambiar. Es la misma figura que veíamos también con los milesios. Para tales, el agua puede adoptar distintas formas, pero el agua no puede dejar de ser agua. O para Heráclito el fuego no puede dejar de ser fuego. Ya, eso es lo que no muta. Entonces, si para Parménides lo que es no puede mutar,
Eso quiere decir que las cosas que mutan, las cosas que son diferentes, la multiplicidad de cosas que para los milesios constituían las distintas formas que adoptaba la materia, no son en el sentido propio del término. ¿Ok? Son meras apariencias. Que sean diferentes, que sean verdaderamente diferentes, verdadero en el sentido de ser verdadero de lo que es imposible. Las cosas no pueden ser diferentes, las cosas no pueden cambiar. Parece que cambian, a los sentidos se les muestran como cambiantes, en sentidos se les muestran las cosas como diferentes, pero en última instancia no cambian, no son diferentes, puesto que lo único verdadero se dice de lo que es, y lo que es único, total, continuo, indivisible, homogéneo, inconmovible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí el video. Espero les haya servido y estoy ansioso por escuchar sus dudas en la sesión de asesoría. Hasta luego.